La jurisdicción se fue hasta la Corte. La administración del trabajo falló porque no verificó si había patrón sustituto o no, y no exigió la determinación del patrón sustituto. Entonces, no queda sino la mediación del trabajo. Por razones, y eso es lo que es planteado en la comisión, pues que así se dieron, el Poder Legislativo designó una comisión que estamos supletoriamente, quiero decirlo, cumpliendo la función de mediación del trabajo. Y se tiene una anécdota, porque no quiero hacer historia, ha habido muchas formas de mediación del trabajo, que no son las ortodoxas, pero siempre se encuentran, como la mediación política, no sé si me explique, hasta con la mediación con los secuestradores, ¿no? Entonces, yo he insistido en este grupo de trabajo que nosotros hemos asumido por mandato de la Cámara una función de mediación del trabajo, que no estamos supliendo a la jurisdicción del trabajo, pero sí estamos llenando un vacío que dejó la administración del trabajo. Estamos en la escala de mediación. Yo quiero hacer una propuesta concreta, y lo digo con el mayor respeto. El esfuerzo del gobierno federal, del que habla el subsecretario, de colocar a los trabajadores, no resuelve el problema central, que es la existencia o no, la subsistencia del contrato colectivo del trabajo. Yo decía en broma que si desaparece en el Congreso de la Unión y nos consigue chambas en otros lados, sembrando flores o vendiendo violetas, pues, esa no es la solución del problema. Desapareció el Congreso del Trabajo. Son para exportar, ¿eh? Yo quiero decir, porque estamos terminando una contrapropuesta de derechos humanos y tuvimos un debate en la mañana y estuve con don Juventino. ¿Cuáles son los derechos humanos del trabajo reconocidos por las convenciones? Ya han crecido. En esencia, el derecho mexicano fue precursor, se llama Ricardo Flores Magón, plan del Partido Liberal de 1906. Los derechos del trabajo, que son derechos humanos, son protección, prohibición del trabajo de los menores, jornada máxima, salario mínimo, descanso semanal, derecho a la contratación colectiva y a la negociación colectiva y derecho a la huelga. Han surgido otros, pero son universales. Está la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, son del artículo 14 al 19, que son los de Ricardo Flores Magón. Esto es curioso. Entonces, el derecho a la contratación colectiva es un derecho humano. ¿De qué sirve que nos manden una enmienda del Senado diciendo que los tratados internacionales tienen plena jurisdicción en el país si estamos violentando un derecho humano? No es un problema político, no es un tema de toma y daca. El derecho a la contratación colectiva es un derecho humano. Y ahora que aprobemos la legislación, nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque ya cualquier texto que se apruebe va a incluir la interpretación conforme y el principio pro persona. Quiere decir que se aplica en la jurisdicción interna la disposición más favorable a los trabajadores. Pero yo no quiero contribuir al diálogo de sordos, sino quiero ofrecer un principio de solución. ¿Por qué no se hace un grupo compacto donde, sabiendo las posiciones de las partes, exploremos la posibilidad de resolver el problema en un diálogo social y político dentro de un marco jurídico? No serán las cámaras de la televisión las que puedan resolver este problema, yo lo sé. Quiero subrayar aquí, de la manera más positiva, la presencia de 3 legisladores del Partido de Acción Nacional. ¿Sí? De 3 legisladores del Partido de Acción Nacional. Eso me parece un dato muy positivo. Aquí ya vemos del lado izquierdo 2, ¿no? Y del lado sindical puro derecho, para no ponerle etiquetas, 1. Entonces, a mí me parece, y tú 4, discúlpame, mano, te vi como, no sé, eres medio artista. Fíjate, más a mi favor, hay 4 diputados del Partido de Acción Nacional, y no vienen en ánimo belicoso. Esa es mi impresión. Esa es mi impresión. No, porque he hablado con ellos, contigo, discúlpame. Contigo he hablado, contigo he hablado. Entonces, ¿por qué no armamos un esquema de negociación en el que podamos respetar el contrato colectivo y en donde podamos encontrar una solución que permita convivir conforme a acuerdos anteriores la coexistencia de varios sindicatos? Desde hace 25 años o 30 que yo dejé la administración
y la negociación del trabajo, se han multiplicado al infinito la existencia de varios sindicatos en toda empresa, por razones diversas, por las buenas y por las malas. Las buenas son las que respetan en principio la libertad sindical, las malas son operaciones, bueno, de otro tipo de división de fuerzas. Pero no es nada extraño en el marco institucional de este país que haya dos sindicatos por la empresa. No voy a hablar de mi historia, de Solución pudo haber en los 70s, ¿por qué no ocurrió? Eso algún día escribo un artículo y se los mando, pero no es materia de aquí. ¿Por qué no se pudo en un momento que debió haberse hecho? Salió de mi jurisdicción por razones políticas, pero había una solución que es la misma de ahora en otras circunstancias. Yo propongo, claro, podemos debatir, somos un parlamento, que encontremos un mecanismo, como lo habíamos sugerido, en donde exploremos cuál es la posibilidad de encontrar soluciones. Que no se tarde mucho. Nuestro presidente Monroy había dicho, si no encontramos una solución, pues tenemos que informar. Pues yo no sé ahorita que no hay pleno, tendremos que informar a la comisión, lo pueden mandar a la permanente. Pero me parece que más rebotes le demos, estamos profundizando problemas, estamos enfrentando riesgos humanos y sociales, estamos desatando una controversia internacional que ya está abierta y no me quiero extender más. Conocemos los términos de la litis, hagamos un team, un equipo negociador. Si no se puede, pues no se pudo, ¿sí? ¿Cuántas veces, habiendo un equipo negociador trabajando, le hablan a uno a las 12 de la noche que ya salieron los trabajadores con las banderas de huelga y que ya tomaron los edificios? Aquí el gobierno se previó y tomó los edificios 11 horas antes de la aparición del decreto, legal o ilegal, en el Diario Oficial de la Federación. Pero no quiero hacer reproches porque entonces dificulto la idea. ¿Por qué no acordamos hacer un equipo negociador que vea los términos del problema y que encuentre una solución? Ahora, si esta comisión de la Cámara de Diputados no puede funcionar en ese sentido, encontremos otro mecanismo de mediación o de arbitraje. Y yo diría, porque nos los ha propuesto nuestro presidente con un gran sentido de responsabilidad, si no pudiéramos, hay que decirlo también, no pudimos, a ver quién agarra el paquete. Creo que es nuestro deber y no quiero dejar de insistir en que somos un poder del Estado también, tenemos un doble carácter. Ustedes representan a la posición del gobierno, sí, nosotros tratamos de ser mediadores, pero también somos un poder del Estado, somos una emanación de un poder del Estado. No quiero extenderme, a mí no me parecería fructífero, se los digo, aunque pueda ser extremadamente beneficioso para quien nos escucha, mayor información, que siguiéramos en diálogo de Soros, y yo digo A, y yo digo B, y yo digo C, sino que acordemos una mediación rápida, consistente, para tratar de resolver un problema que descongestione, ¿sí?, las relaciones políticas en el país. Yo la dejo de ese tamaño y no quiero estorbar más. Gracias.